maravillas que el Señor ha hecho en medio de sus hijos. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, rompiendo cadenas. Les saludamos con amor, con cariño a todos los que nos están observando en esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a que en esta tarde nos gocemos en la presencia del Rey por siempre, cantándole a Él.
agradecemos a nuestro Dios porque hay gratitud en nuestro corazón. Él nos escogió, Él nos apartó, Él nos llamó. Y nosotros acudimos a ese llamado y respondimos con amor. Por eso le adoramos, por eso le cantamos, porque estamos agradecidos. Siendo un vil pecador, tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos en condenación, por tu sangre me acercaste, hoy tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Porque si somos hijos, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Aleluya. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy,
podemos decirle con todo nuestro corazón una vez más: ahora hijo soy, ahora tuyo soy, Señor. Repítelo con todo tu ser, ahí donde tú estás. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te damos gloria, Jesús. Tú nos has rescatado, tú nos has salvado. Somos tus hijos. Somos lo que tú dices que somos. Somos lo que en tu palabra está escrito que somos, Señor. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí. Oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad.
Aleluya. Somos hijos de Dios. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Gracias, Señor. Dile, Señor, fui escogido, fui apartado, fui vestido con vestiduras nuevas, limpias, santas. Fui apartado para buenas obras, para tu gloria. Señor, gracias. Gracias, Rey. Te adoramos en esta tarde. Levantamos tu nombre en alto, Jesús. Tú nos has llamado para servir. Tú nos has llamado para la alabanza de tu gloria. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Haz conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Gracias, Jesús, que tu palabra en esta tarde, Señor, penetre a nuestros corazones y sea sembrada tu buena semilla, tu semilla perfecta, tu semilla de poder en cada corazón en esta hora. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La iglesia, Centro Cristiano Rompiendo Cadenas, hermanos en Cristo, amigos, familia, es un gusto volver a poder conectarnos, primero como siempre lo hemos dicho, con el cielo, con el reino de los cielos, con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo y en la presencia del Espíritu Santo poder estar juntos. Hemos adorado, le hemos cantado con nuestro corazón y hemos también al mismo tiempo declarado verdades espirituales. Somos escogidos, somos elegidos. Él nos ha escogido y es una de las bendiciones más grandes que hemos podido experimentar. Y vamos a dar un tiempo de reflexión a la palabra de Dios, basándonos en el Salmo 65, en el verso número 4, en donde le pedimos al Espíritu Santo su ayuda, su dirección, su consejo. Oraba mi esposa y le pedíamos que sembrara su palabra en el corazón, y oramos para que haya la disposición en cada vida, en aquel que hoy nos escucha en la iglesia, en los hermanos, pueda haber un corazón dispuesto y también esta palabra se nos pueda revelar con toda la intención del propósito de Dios por la cual hoy la entregamos, realmente pueda ministrar nuestros corazones y nos pueda enseñar la verdad de quiénes somos en Cristo. La semana anterior, el domingo, para ser más exactos, hablábamos de ser hijos de Dios y que Él es nuestro Padre Celestial. Y un poco ampliando y fortaleciendo también esa enseñanza y esa declaración de fe, somos hijos de Dios, entender también esta palabra con respecto a ser elegidos por Dios.
La versión, la Biblia de las Américas, traduce de esta manera este verso: cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti, para que no more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Cuán bienaventurados es el que Dios escoge, el que Dios acerca para sí, para que more en sus atrios. Allí es donde va a ser saciado de todo el bien de la casa de Dios, su santo templo. Y hay palabras que quiero rescatar y que quiero puntualizar en esta reflexión. Y la primera de ellas tiene que ver con la bienaventuranza. Escuchamos, hemos aprendido el significado de la misma. Hay traducciones o versiones bíblicas en donde bienaventuranza la traducen como una dicha o un sentir de alegría con una exaltación mayor que la que cualquiera o de forma natural puede tener. Hablamos de un sentir, de una sensación, de una manifestación, de una expresión de plenitud. De hecho, cuando hablamos de bienaventuranza, estamos realmente en esencia hablando de una persona bendecida, de una persona plenamente bendecida. Y no solamente el entender que es bendecida, sino también disfrutar de esas bendiciones que Dios le está entregando. De eso es lo que se trata la bienaventuranza, o de la persona bienaventurada. Bienaventurado es a quien Dios escoge. Bienaventurado es a quien Dios elige. De ahí el título de nuestra reflexión, ahí el título de nuestra predicación. Somos elegidos. Tú eres elegido. Yo soy elegido. Dios nos ha elegido. Y por eso entendemos asimismo la palabra escogido. Bienaventurado el que tú escoges, dice el pasaje. Escogido es alguien preferido. Es alguien, insisto, elegido. Es alguien que ha sido señalado, en este caso particular, para ser bendecido, para recibir el favor de Dios. Hay una finalidad y un propósito en el cual o por el cual Dios nos ha preferido. Su finalidad o su objetivo es también de que le podamos servir. Es darnos la dicha de poderle conocer, es darnos la bendición de poder estar con Él, pero también de serle útil a Él. Esa es nuestra mejor bendición. Y ha sido la elección que Dios ha hecho. Tu vida y mi vida. En la Nueva Traducción Viviente, en la carta a los Gálatas, Pablo dijo de sí, aunque también es algo que podemos también de una manera práctica hacerlo hacia nosotros, también como lo hizo el apóstol Pablo, aplicarlo también, o aplicar esta misma declaración a nosotros mismos. Y dijo el apóstol: antes de que yo naciera. Y esa es una realidad. Antes de que tú nacieras también, antes de que yo naciera, Dios nos había elegido. Dios me eligió, dijo el apóstol Pablo. Dios te eligió, Dios me eligió antes aún de haber nacido y me llamó por su gracia maravillosa. Su objetivo, como el de Pablo, es para que le podamos servir, es para que podamos ser útiles, es para que podamos ser, lo he dicho en otras ocasiones, instrumentos de poder en las manos de Dios. Es para que podamos ser un medio de bendición para otros. Para eso nos eligió, para eso nos escogió y para eso nos ha puesto en esta posición de preferencia. Algo que me encanta de la definición, y no solo de la definición, sino también de tomar un sinónimo de la palabra elección o de la palabra haber sido escogidos,
es la palabra seleccionados, que es también realmente lo mismo. De alguna manera Dios nos seleccionó, nos trajo a su selección. No sé si alguno de ustedes en algún momento determinado de sus vidas, no sé si son un poco más mayores en el colegio, ya sea en la primaria, en la secundaria, fueron parte de algún grupo selecto deportivo o de las ciencias, así como los más talentosos en algunas materias que iban a representar su escuela o van a representar su escuela. Esas personas han sido elegidas, seleccionadas con un fin y con un propósito. Y algunas traen mucha honra hacia aquellos quienes los eligieron para que los pudieran representar. Nosotros representamos el reino de los cielos, nosotros representamos al Rey, nosotros representamos al Señor. Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos seleccionó. Ahora siempre en las elecciones hay como esa también inconformidad de quienes piensan y creen que hay alguno mejor que alguien que va y que no fue llamado. O también entenderlo de la forma inversa. Uno que no merecía ser llamado, pero va, desgraciadamente, sin merecerlo. Y esta selección de Dios, yo creo que está más en ese segundo punto, lo podemos señalar más así, porque es una selección que no necesariamente van los mejores. E incluso, de hecho, tal vez hasta ni siquiera la palabra mejores estaría ahí dentro de la elección que Dios ha hecho en relación a nosotros. Es algo interesante entender esto de verdad, que no necesariamente somos en esta selección los mejores, pero hay una verdad y esa verdad está centrada en Dios, en quien hace de nosotros de algo normal, algo sobrenatural, de algo ordinario, algo extraordinario. Y ese es Dios obrando en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo potencializando nuestras debilidades. Como dijo Pablo, nos podemos gloriar en ellas porque ahí el poder de Dios se perfecciona. Amén. Yo sé que puedes dar gloria a Dios ahí en tu casa, en donde tú estés y en donde estés escuchando este mensaje o esta predicación. Leí un comentario de un pastor llamado Emilio Agüero y me llamó muchísimo la atención porque, hablando un poco de esto, de ser seleccionados, él puso un título interesante en ese comentario, y su título se llamaba El Dios de los desechados. Imagínense, el Dios de los desechados. En otras palabras, pudiéramos decir que la selección a la que representamos o el grupo de seleccionados somos gente desechable, o más bien gente que tenía esta condicionante antes de Dios. Por eso Primera de Corintios, en el capítulo 1, Pablo, versículos 27 al 31, dice esto: lo necio del mundo escogió Dios, no lo mejor necesariamente hablando. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que hemos sido elegidos, pero no porque haya algo bueno en nosotros, no para que nos sintamos en sobremanera importantes o diferentes en el sentido del orgullo. De hecho, en esta parte de la enseñanza señala que precisamente como expresiones que hemos escuchado en la historia
de la vida de los cristianos, como por ejemplo cuando los discípulos fueron llamados y comenzaron a predicar con la potencia y la unción y la gloria que trae el Espíritu de Dios. La gente decía, ¿no son estos pescadores? ¿No son estos gente del vulgo? Y se referían a gente ignorante, gente sin capacidad, gente sin preparación. Y en la historia del Evangelio, así muchas veces se ha pensado de quienes hemos sido llamados y escogidos. Mucha gente dice y señala que somos unos ignorantes, que estamos viviendo la fe, pero porque no somos capaces de capturar la realidad, que hemos sido solamente con un mensaje engañoso, nos han dado la fantasía de algo que es irreal, ¿verdad? Por nuestras necesidades, por nuestras incapacidades, y esto siempre lo han señalado en relación a los hijos de Dios, gente sin preparación. Y la realidad es que un buen grupo de los que formamos esta selección y a los que Dios ha elegido, y tal vez yo sé que en una de estas expresiones pudieras entrar tú, habemos, digo, generalizo, me incluyo en el sentido de ser solidario, aunque en algunas prácticas no necesariamente participé, pero en esta selección hay ex-drogadictos. Alguien puede dar testimonio por ahí. En esta selección hay ex-alcohólicos. Y digo primero ex, porque dejamos de serlo. Hay también gente ex-fracasada. Hay personas que simple y sencillamente no tenía sentido su vida, que quería quitarse la vida. Hay gente que estaba viviendo en una condición, en una situación de desesperanza. Y de alguna manera, todos los que venimos al Señor teníamos un vacío, una inmensa necesidad de algo o de alguien. Y cuando venimos a Cristo, o cuando nos encontramos, o Él nos encontró a nosotros, y aceptamos el mensaje de la fe, el mensaje de las nuevas noticias, todo cambió. Y Él vino a suplir, y Él vino a llenar lo que necesitaba nuestra alma, y por lo cual estaba gritando nuestro corazón. Y en este sentido, realmente, esta selección pudiera ser así como lo dice bien el pastor Emilio Agüero, el Dios de los desechados. Aunque quizás haya alguien que piense que él no tenía esta condición, y bueno, es respetable lo que tú pienses de ti, pero precisamente el pasaje cuando el apóstol Pablo de parte de Dios está hablando y está diciendo que Dios ha escogido a los que son débiles en el mundo, que Dios ha escogido a lo necio del mundo, que Dios ha escogido a lo vil del mundo para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los poderosos, y nadie se jacte de su justicia. Tiene el sentido y el espíritu de que hay quienes creen y tienen su propia opinión de que son fuertes, de que son ricos, de que son cultos, de que son famosos, pero realmente todo eso delante de Dios no tiene valor. Realmente eso delante de Dios no vale nada. Con todo eso el hombre envejece, con todo eso el hombre se enferma, y con todo eso todos vamos a terminar en el mismo lugar, en el sepulcro. Y bueno, y si para nosotros los días del fin, como están más cercanos que nunca, se da y se concreta el rapto del Señor, bueno, incluso hasta ni eso o ni en ello nosotros podemos entrar, porque no veremos la muerte física, sino que partiremos y seremos arrebatados en las nubes juntamente con los que resuciten en Cristo,
y disfrutaremos para siempre con Él. Así que esta es una bienaventuranza, una bendición maravillosa, el que Dios nos haya elegido, el que Dios nos haya escogido y que Dios nos haya acercado a Él. Bienaventurado el que tú escoges y acercas a ti. Es una declaración importantísima y básica de nuestra fe, saber que hemos sido escogidos. Saber que hemos sido escogidos, que hemos sido elegidos por Dios. Es algo que debes de saber, es algo que debes de tener convicción. Dios me eligió, Dios me escogió de la multitud o de entre muchos. Dios me escogió a mí. La razón es interesante. Él me llamó y Él va a perfeccionar hasta completar la obra en mi vida, porque ahora no somos lo que realmente terminaremos llegar a ser. Y el mismo pasaje nos los dice que tiene que ver con Jesucristo. Y a pesar de mis debilidades y a pesar de mis faltas, de mis errores, a pesar de todo lo que los demás puedan ver que no es bueno en mí, a pesar de eso Dios me eligió. A pesar de ello Dios se fijó en mí. Por alguna razón, y esa razón está centrada solo y exclusivamente en su absoluta y soberana voluntad. No es porque Dios no quiera elegir a alguien más, o Dios no quiera elegir al rico, al sabio, al intelectual, o a la persona que está en el poder. No es necesariamente eso, sino más bien se trata de la respuesta del hombre hacia Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Pero es verdad que la riqueza, la fama y el poder, la posición que muchas veces tiene mucha gente, las hace convertirse en personas arrogantes, egoístas, y que serán poco en su corazón, que serán difíciles para inclinarse o para renunciar a todo eso que tienen y venir a Dios. Y no es así con aquellos que sufrimos y padecemos. Nuestra desesperación es verdad. Y porque al considerar que al final puede en Él estar la respuesta a esa necesidad, a ese sufrimiento, venimos y nos entregamos a Dios. Yo sé que más de uno en alguna ocasión, y digo no porque haya sido como el último recurso, pero sí quizás le terminaríamos diciendo al Señor: a ver, si es que tú existes, Dios. Si es que tú existes, ayúdame. Si es que tú eres real, sáname. Si es que tú eres real, sálvame. Si es que tú eres real, cámbiame. Y bueno, esa desesperación, esa declaración, esa apertura de fe o esa apertura de necesidad es escuchada desde el cielo, y ahí Dios obró y Dios nos cambió. Pero aunque eso se dio en un momento determinado, la verdad es que Dios ya nos había seleccionado, porque Él conoce todas las cosas, y desde antes de nacer, porque dentro del plan y el propósito de la creación estaba destinado que tú y yo naciéramos, que viviéramos, que estuviéramos en este mundo, que naciéramos en este país, quienes somos de esta ciudad, naciéramos en esta ciudad, naciéramos de tal familia, con tal apellidos, etcétera, etcétera. Dios ya lo sabía. Y Dios desde entonces ya nos había elegido. Tú eres el elegido de Dios. Tú eres escogido por Dios. Tú has sido seleccionado por Dios para ser parte de su familia, para ser parte de su reino, para ser parte de su equipo. Su elección solo está determinada por el puro efecto de su voluntad. Así lo dice Efesios, capítulo 1, versículo 5. La palabra dice allí que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Simple y sencillamente porque así lo quiso Él, porque así lo prefiere Él. ¿Cuál es la razón? Porque Dios quiso. No hay nada diferente en cualquiera de nosotros a los demás, solo porque Dios así lo quiso hacer. Este es el mérito total y ampliamente de Dios. Por eso leíamos en el pasaje del Salmo que, de Primera a los Corintios, de la carta a los Corintios, que para que nadie se gloríe, sino que toda la gloria y toda la expresión de reconocimiento sea solo para Dios. Ningún mérito hay en nosotros, todo el mérito es de Dios. Esta es la gran diferencia entre las sectas y la religión, que traza y que marca que nosotros, para ser merecedores de algo de parte de Dios, forzosa y necesariamente tenemos que cumplir obras, tenemos que portarnos bien, tenemos que ajustarnos a ciertos lineamientos. Y la realidad no es tal o no es tan así. La verdad es que a pesar de no tener estas condiciones ni de obras ni de servicios, a pesar de eso Dios nos ha elegido. Ahora, las obras y el servicio las hacemos por consecuencia o como retribución a lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero no para que Dios nos salvara, pero no para que Dios se fijara en nosotros. Dios se fijó aún cuando éramos malos y estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y la elección es un asunto que está presente en toda la Escritura. Por ejemplo, podemos ver a Abel y podemos ver a Caín. Presentaron y trajeron sus ofrendas, y Dios eligió a Abel. Y podemos ver a lo largo de la Escritura las elecciones de Dios. Él eligió a Efraín en lugar de Manasés. Él eligió a Isaac en lugar de Ismael. Él eligió a Jacob en lugar de Esaú. Y así podemos hablar de las elecciones de Dios que tal vez pudiéramos pensar el porqué y las razones, pero todo lo acabamos de leer es por el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso hacer. Escogió a Israel de entre todas las naciones para hacerlo su pueblo. ¿Sabes por qué no escogió a México, verdad? Pero escogió a Israel. Luego también dice la Escritura que escogió a María para que fuera la madre de Jesús. Elecciones. Dios te eligió a ti. Tú eres elegido. Entre muchos, entre varios, tú fuiste elegido. Deberías de sentirte bienaventurado. Deberías de sentirse dichoso, feliz tu corazón por esa elección que Dios hizo contigo. No sé si puedes decir un gloria a Dios ahí con todo tu corazón. No sé si puede haber alabanza en tu corazón, en tu alma, en tu interior, por esa maravillosa gracia que Dios tiene hacia ti, hacia mí. Dios nos eligió de entre la multitud. Dios escogió a 12 para que estuvieran con Él y para que predicaran su palabra, para enviarlos a predicar. Dios también nos escogió para que fuéramos su iglesia y para que la iglesia fuera un linaje escogido y la iglesia fuera un reino de sacerdotes. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9, mas ustedes son linaje escogido. Mire, hay una dualidad de esta declaración de parte de Dios a través del apóstol Pedro. Ustedes son linaje escogido, y dice real sacerdocio y nación santa. Hay un asunto de oficio como reyes y hay un asunto de oficio físico terrenal como reyes en un reino físico, y hay también en el sentido espiritual en el oficio del sacerdote.
Y así nos constituyó el Señor en esa elección, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El propósito siempre en la elección va a haber un fin. Y el fin es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que podemos decir que el modo de actuar de Dios ha sido siempre por elección. El modo de actuar de Dios es por elección. Eso creo que está claro para ti y para nosotros. La pregunta importante aquí sería, y estaría centrada, no en la elección y en que Dios nos atrajo a Él, sino más bien en la bienaventuranza. Si tú eres la persona elegida, realmente te sientes, realmente experimentas y vives la dicha plena a la cual Dios te ha llamado. Realmente tú eres el bienaventurado que Dios ha elegido. Estás disfrutando de esa bienaventuranza. Más que dichosos es el espíritu, bendecidos en sobremanera, verdaderamente bendecidos. Creo que mucho el problema de no ser o de no estar viviendo la plenitud en Dios está basado en el contexto del versículo, del pasaje. Nos eligió y nos acercó a Él con la finalidad de que moráramos en sus atrios. Porque ahí, morando en sus atrios, es donde realmente tenemos o vivimos la experiencia del poder disfrutar de la plenitud, del significado de la bienaventuranza. Es solamente en las moradas, es solamente en los atrios del Señor. Y este tiene el significado tan grande y tan maravilloso como lo expresa el rey David en el Salmo 84, que ha sido catalogado como una perla en la Escritura, una perla dada por David, entregada por el rey David, una perla que tenemos que tomarla, que tenemos que recibirla. De hecho, el título en la Reina Valera 60 comienza a decir: anhelo por la casa de Dios. Anhelo por la casa de Dios. Porque ahí en la casa de Dios es donde está la bienaventuranza, es donde está la plenitud de lo que podemos alcanzar y disfrutar, de toda esa bendición llena de todas las cosas maravillosas que recibimos de Dios, en donde puedo terminar siendo dichoso. Porque las más grandes expectativas que tenemos de Dios no está solo en saberme elegido, y no está solo en saberme que Dios, insisto, me eligió y me acercó a Él, sino en permanecer en Él. Cuando hablamos de estar de morar en los atrios del Señor, hablamos de estar en su presencia, de habitar en su presencia. El rey David lo dijo de esta manera: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. En el versículo 1, Dios nos eligió, nos atrajo a Él. Este es como el proceso, como el camino que estamos llevando del mensaje. Dios nos eligió, bienaventurados porque Dios nos eligió, porque Dios nos trajo a Él para que moráramos en sus atrios. Y ahí en sus atrios dice el rey David que son tan amables sus moradas de Dios. Oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Sabe? El rey David había experimentado la bienaventuranza. ¿Dónde? En la presencia de Dios, en los atrios de Dios. La bienaventuranza está en el Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Por eso se adora, por eso se exalta con todo el corazón y con toda la pasión de sabernos hijos de Dios, de sabernos escogidos, de sabernos elegidos. ¿Sabe? Es para muchos gracioso expresar algunas cosas en relación al regresar a nuestras congregaciones, a la iglesia. Algunos diciendo: cómo extraño regresar a la iglesia.
Y algunos tienen sus razones, dice, para abrazarme con mis hermanos, para ver a los hermanos, para reunirme con los hermanos. Pero para muchos es solamente tal vez lo único que representa ir a la iglesia. Pero hay quienes tienen realmente la iglesia, la congregación, una morada ahí de Dios. Y entender que cuando estamos en la congregación, estamos realmente con Dios. Y el rey David entendía y sabía todo lo que tenemos y todo lo que recibimos cuando estamos en Él. Ahora, sé que un lugar solamente puede ser físico cuando Dios no está. Así que realmente la congregación, hablando de un lugar físico, puede ser o puede no tener valor si la presencia de Dios no está ahí, o si mis motivaciones son también distintas. No habrá ninguna diferencia en ir o no ir. Sin embargo, para los verdaderos hijos de Dios, esta representa el lugar de su mayor bendición. En el versículo 3 David dijo: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Versículo 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Somos bienaventurados. La dicha de nuestro corazón está relacionada con nuestra congregación, está relacionada con la casa de Dios, está relacionada con la presencia de Dios. Nuestro llamado, la elección, nuestra selección de nuestro llamado está en relación a habitar en la presencia de nuestro Dios. Para terminar con el versículo 10 del Salmo 84, dijo el rey David, y esto es algo que lo podríamos señalar como inigualable, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque mejor es un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Algunas versiones bíblicas dicen que la idea del rey David sería como preferible estar amarrado en el poste de los atrios del Señor, aunque sea amarrado, pero estar ahí, aunque fuera en la entrada, en el acceso de la casa de Dios. Hay una verdad en relación a los hijos de Dios. Cualquier porción que venga del Padre, aún por más insignificante que pudiera parecer, para un verdadero hijo de Dios, cualquier porción excede en valor que cualquier otra cosa que el mundo, que para el mundo pueda ser realmente de mucho valor. Los detalles más pequeños, cuando son de Dios, tienen mucho más valor, son más significativos que cualquier otra cosa en la tierra. Y creo que el pasaje nos dice y nos habla claramente de podernos deleitar en la casa de Dios. Y fuimos elegidos y fuimos atraídos porque somos bienaventurados de poder tener acceso a la misma presencia del trono de Dios y poder estar frente a frente al Creador de todo lo que existe. Es la bendición más grande que podemos tener, poderlo disfrutar a Él. Así que tomamos un tiempo en donde podemos entender, dice y termina el Salmo diciendo: seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Solo Dios puede colmar y puede calmar
cualquier tipo de necesidad de nuestra alma. Yo quiero invitarte, amigo, tú que nos puedes estar viendo por primera vez, o has escuchado pero eres un simpatizante pero no has experimentado la plenitud, la vida de Dios, su gracia y esta bendición maravillosa de la dicha de estar en su presencia, de conocerlo a Él. Solo acéptalo en tu corazón. Recibe a Jesucristo. Quiero invitarte a que hagas esta pequeña oración para que la bienaventuranza del que ha sido elegido, del que ha sido acercado a Él, también pueda ser parte de tu vida. En el nombre de Jesús, le pedimos al Padre Celestial que su reconciliación, el perdón de los pecados, por la sangre del Cordero, ahora pueda ser ese sacrificio que fue aceptado y que es suficiente en tu vida. Pueda ser el medio para que haya esa conexión con el reino celestial, con el Padre, y te acepte y te reciba. Oro en el nombre de Jesús. Me uno a tu oración y le pedimos a Dios, Señor, haz este milagro maravilloso de dar la vida eterna que hoy el Señor te ofrece. Acepta a Jesús solamente en esta oración. Recíbelo. Dile, te recibo en mi corazón. Acepto que me he portado mal, acepto que he sido pecador y te pido perdón. Y te pido que cambies mi vida. Y te pido que me ayudes ahora en esta transformación a vivir cerca de ti para disfrutar de los bendecidos o junto con los bendecidos. Padre, a la iglesia Centro Cristiano Rompiendo Cadenas, derrama ese favor maravilloso de tu presencia que nos hace plenos, que nos hace experimentar, Señor, esa llenura maravillosa en donde no hay mayor necesidad, porque tú lo suples todo. Oro por la vida de mis hermanos, por cada persona, Señor. Tú puedes satisfacer la más grande necesidad del alma. Ven, Dios, con tu espíritu. Ven y llena esa vida. Ven y ministra ese corazón. Dios te ha escogido. Dios te ha elegido. Es la bendición más grande que tenemos. Bienaventurado eres tú. Bienaventurado eres tú. Nos escogió, nos perdonó, nos atrae a Él, nos reconcilió. Híjole, es maravilloso. Escogido, perdonado, y ahora somos quien Él dice que somos. No lo que el mundo, los demás piensan. Soy lo que Él dice que soy. Somos sus hijos. Vamos cantando como una oración. Escogido, perdonado. Oh Jesús. Aleluya. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Libres somos en Él. Y esa es la bendición también grande y maravillosa de ser libres en esa libertad que nos ha dado en su perdón. Aleluya. Te bendigo. Te agradezco a Dios este tiempo. Nos despedimos cantando, nos despedimos adorando, nos despedimos declarando: yo soy quien Él dice que soy. Venimos a
su casa, estamos en su casa, habitamos su casa, estamos en las moradas, en la presencia de nuestro Dios. En tu casa, Señor, en tu casa. En tu casa, Dios. Hay lugar para mí, Señor. Gracias. Soy hijo de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos. Cuídese mucho, pórtese bien. Primero Dios, esperamos en los próximos días poder ya tener un encuentro físico. Primero Dios, y con el buen comportamiento, con la buena actitud y en oración, que así sea. Nos vemos.